Muy buenos días para todos. En este curso de Filosofía de la Mente explicaré tres temas muy importantes acerca de la conciencia y su problema en el campo filosófico. Primero miraremos la conciencia desde el emergentismo y el reduccionismo materialista. Luego miraremos el problema de la intencionalidad y finalmente la razón de los conceptos y no conceptos a la hora de atender la conciencia y el conocimiento. Teniendo en cuenta el problema de la conciencia, nuestros autores de la filosofía de la mente plantean que la neurociencia puede aportar en este dilema filosófico. Cierto que las preguntas empíricas sobre el sistema nervioso son campo de la neurociencia, por tanto, algunas de sus tareas son establecer hechos en lo que concierne a las estructuras y a las operaciones neuronales, y también explicar las condiciones neuronales que hacen posible el conocimiento y sus funciones, como son las funciones perceptivas, cognitivas, cogitativas, afectivas y volitivas. El problema de la neurociencia es la construcción de los discursos en los que se usan como sinónimos términos que en realidad no son así. Este gran problema de la neurociencia hace que muchas veces se escriban discursos que hacen posible el dualismo entre la conciencia y el cuerpo. Por tanto, muchas veces esto no se entiende de la manera más correcta y termina siendo no un problema de la filosofía como tal de la mente o de la conciencia, sino más bien un error del lenguaje. Por tanto, es importante que la neurociencia y su problemática entre los neurocientíficos busquen y perciban las razones a través de las cuales se explique muy bien el problema de la conciencia y no se quede solamente en problemas lingüísticos. La neurociencia contemporánea en este sentido describe atributos psicológicos y el ejercicio de capacidades cognitivas por parte de los seres humanos, es decir, se plantea más en las funciones y en la realidad que tiene en sí misma el hombre para que no hayan tantos problemas lingüísticos en tanto la misma realidad mental. También varios corrientes de conocimiento pretenden explicar esta realidad. A través del conductismo se explica la conciencia desde el comportamiento. En este caso es imprescindible el lenguaje, puesto que el lenguaje da cuenta de la existencia misma de la conciencia y por tanto los estados mentales pueden conocerse a través del mismo lenguaje. Para uno de los autores llamado Riley, por medio de la conciencia, la introspección se alcanzan los conocimientos, que pueden ser equívocos o unívocos, pero nunca pueden equivocarse en algo, puesto de que la conciencia tiene razón intuitiva y no puede colocarse nunca en duda. Lo que percibe la conciencia es una materia de conocimiento. Desde el emergentismo serleano, la conciencia es un producto de la emergencia entre el cerebro humano y cualquier otro cerebro, parecido al mismo de nosotros. Su base biológica es el cerebro y el sistema nervioso central. Esto quiere decir que en la conciencia se produce las razones a partir del problema que tiene la mente y las condiciones del cuerpo. Estas actúan juntas y producen las percepciones y el mismo conocimiento. Por eso, la conciencia es producto de una emergencia entre los patrones y las realidades que hay en la misma mente y en el mismo cuerpo. Por tanto, la conciencia es un estado de la mente y se halla en función del cerebro, pero no por ello carece de subjetividad. Ella también tiene un contenido propio. Por eso no puede irse a el rasgo que sostienen los funcionalistas, materialistas y eliminativistas que no tienen en cuenta la subjetividad. No, la conciencia se desarrolla en el mismo ser de quien la está realizando y quien la funciona, pero siempre va en torno al cerebro. El cerebro hace posible su emergencia. Para esto es importante tener dos elementos que ayudan a la concepción de la conciencia, como son las modalidades finitas, la unidad, intencionalidad, sentimiento subjetivo, conexión entre conciencia e intencionalidad, base figurativa, centro y periferia, aspecto de familiaridad,
desbordamiento, condiciones de límite, estados de ánimo y dimensiones de placer o displacer. En el emergentismo serleano, el último término del cerebro produce ciertos fenómenos mentales, como son los estados mentales conscientes y los estados mentales que simplemente son rasgos de un nivel superior del cerebro. Para el materialismo, la sustancia mental no es otra cosa que el funcionamiento de neuronas y partículas moleculares. Por tanto, el cerebro es la conciencia, además de ser también el lenguaje. Desde el cerebro se puede explicar todo lo que hay en el pensamiento, todo lo mental. Según Daniel Dennett, no existe la subjetividad de la conciencia. El funcionamiento de los mecanismos biológicos resuelve el problema del dualismo y así la conciencia se reduce al cerebro. Luego sigue el problema de la intencionalidad. Podemos encontrar dos intencionalidades, la del lenguaje y la de la mente. La del lenguaje se refiere al significado y la de la mente a propiedades de los estados mentales. La intencionalidad es un estado presente en otros estados mentales, como en los deseos y en algunas ciencias y percepciones de un elemento esencial a la hora de pasar de la decisión a la acción. Por eso la intencionalidad como estado mental permite asignar funciones de estatus a través del lenguaje a los hechos brutos para dotarlos de significado. Al igual que la conciencia, la intencionalidad es subjetiva y física y posee propiedades lógicas que le son propias por naturaleza. En razón de la intencionalidad, se debe decir que los estados intencionales no funcionan de manera autónoma, necesitan de condiciones para poder determinar su satisfacción. Cada estado intencional requiere para su funcionamiento un conjunto de capacidades de trasfondo, y las capacidades pueden generar otros estados inconscientes. Por eso determina condiciones de satisfacción cuando se manifiesta en diferentes instancias conscientes. El contenido conceptual y no conceptual. Las funciones mentales también pueden ser representadas a través de la proposición o de la imagen mental. Cuando se representan a través de la proposición, terminan en una oración o sentencia propositiva. Y en la imagen mental, a través de la imagen, que es la réplica o reflejo mental de lo que se piensa. Las funciones mentales tienen un contenido de pensamiento que depende de relaciones externas, de la manera que el pensamiento se relaciona con el mundo. Por eso, si el contenido de la percepción fuera exclusivamente conceptual o proposicional, el conocimiento empírico sería imposible, dado que el conocimiento depende de relaciones entre contenidos conceptuales y no conceptuales. Por eso, no puede haber un solo contenido conceptual. Hay contenidos que no encajan en la categorización del sujeto, se incurre en un error categorial, existe un compromiso epistémico con la percepción, las percepciones son capaces de hacer cambios locales en un sistema de creencias y la justificación de cada objeto es específica y no holística. En conclusión, podríamos decir que los problemas de la filosofía de la mente, desde las corrientes conductista, emergentista y materialista, permiten esclarecer el problema del dualismo e incluso eliminarlo, expresando así un error lingüístico y discursivo, pero que valora el contenido biológico y neurocientífico, el cual analiza las condiciones de la conciencia desde la subjetividad, la intencionalidad y el desarrollo de conceptos y no conceptos que influyen en la elaboración del conocimiento.